En este video les voy a mostrar cómo resolver dos ejercicios relacionados directamente a la aplicación de la ley de Faraday. Y vamos a comenzar con este ejercicio donde tenemos una bobina de alambre conductor, es alambre de cobre, y tiene la característica de contar con 200 vueltas, es decir, es un devanado de 200 vueltas, y nos dicen que tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Además, bueno, esta bobina está interactuando con un campo magnético que se ve aquí de 1.10 teslas y que nos lo indican que apunta hacia arriba. Y también tenemos que esta bobina está conectada a una resistencia de 5 ohms. Estos son pues las condiciones iniciales generales del ejercicio. Ahora vamos a ver qué nos preguntan. Bueno, adicionalmente nos dicen que después de un tiempo, y no nos especifican el tiempo, el campo se invierte apuntando ahora hacia abajo. Es decir, vamos a tener una inversión de 180 grados en la dirección del campo, más bien en el sentido del campo magnético. Y la pregunta principal que nos hacen es de cuánta carga está fluyendo a través de la resistencia conectada a la bobina. ¿Sí? Es decir, cuántos coulombs fluyen a través de la resistencia en este intervalo de tiempo en el que se invierte el campo magnético. Para esto, pues tenemos primero que comenzar por calcular o buscar cómo acercarnos a calcular la corriente que fluye a través del resistor. De la ley de Ohm sabemos que para que exista una corriente en un resistor, pues necesitamos una diferencia de potencial, que a esa diferencia de potencial recuerden que también se le llama FEM en este caso, que es el término que se utiliza mucho en la aplicación de la ley de Faraday. Bueno, y vamos a comenzar esquematizando aquí este cambio de sentido del vector campo magnético, donde aquí primero apunta hacia arriba y después de un intervalo de tiempo apunta ahora hacia abajo. Aquí también estoy señalando lo que es el vector área. Recuerden que el vector área es perpendicular a la superficie que encierra la bobina. Y aquí ya la puse en metros cuadrados, 0.01 metros cuadrados. El vector área, después del intervalo de tiempo, va a seguir apuntando en el mismo sentido y en la misma dirección. Lo único que cambia de sentido es el vector campo magnético, que bueno, y la magnitud del vector campo magnético sigue siendo igual, de 1.10 teslas. Aquí a la derecha está la definición básica del flujo magnético, que es el producto punto del vector campo magnético por el vector área. Este producto punto, recuerden que implica un coseno de teta. Con esto y con la información que tenemos podemos calcular de manera bastante sencilla este flujo de campo magnético, que es de 0.011 Webers. Ahora aquí puse dos ángulos, coseno de 0 y coseno de 180 grados. Esto es para poder hablar de este delta phi b, es decir, la variación del flujo de campo magnético va a ser el flujo final, donde hay que incluir en qué sentido está, por eso el signo negativo, menos el flujo inicial. Las magnitudes, fíjense que son las mismas y resulta que pues los signos también son iguales, así que al final de cuentas estos dos flujos, el final y el inicial, se van a sumar. Y bueno, esto va dividido entre un delta t y ya esta operación es la que nos va a dar lo que es la FEM o el voltaje o diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia. Sin embargo, en este caso pues es una FEM que es función del tiempo. Es decir, no llegamos directamente a una cantidad en volts, sino que todavía tenemos que manejar esta FEM como una función del tiempo, es decir, es una ecuación todavía con esta generalidad. Sin embargo, acordándonos de nuestras definiciones básicas y de la ley de Ohm, podemos seguir adelante con el ejercicio.
Ahora es importante no olvidar algo antes de seguir adelante. La FEM que acabo de calcular es una FEM donde estoy considerando que la bobina estuviera conformada por una sola espira o una sola vuelta de alambre. Sin embargo, ese no es el caso. Esta es una bobina con 200 vueltas. Esto lo que significa es que debemos considerar en la FEM inducida esas 200 vueltas, es decir, hay que multiplicar por 200 el resultado anterior y tener así estas 4.4 Webers sobre delta T. ¿Sí? Entonces, importante no olvidar el número de vueltas en la bobina al hacer el cálculo de la FEM. Ya con esta FEM, en función del tiempo, podemos utilizar la ley de Ohm para despejar la corriente y considerando también la definición básica de corriente que es delta Q sobre delta T, vamos a poder despejar el delta Q, que es la cantidad de carga que habrá fluido en el intervalo de tiempo que le lleva al campo el cambiar el sentido en el que apunta, que es en un tiempo delta T, que es el que estamos manejando. No lo conocemos, pero de estas ecuaciones lo podemos simplificar a 1. Fíjense cómo los 4.4 Webers sobre delta T se pueden delta T cancelar con el delta T que está fuera del paréntesis y vamos a tener esto nada más 4.4 Webers sobre R. ¿Quién es R? Pues la resistencia de 5 ohm que nos menciona el ejercicio, y esto pues nos permite calcular esta carga total que va a ser de 0.88 Coulomb. Ahora vamos a ver este otro ejercicio donde tenemos una barra que se desplaza sobre dos rieles que están conectados a su vez a un resistor de 3 ohms. Tenemos ahí un campo magnético de 0.15 teslas que apunta hacia adentro de la página, por eso tiene las cruces. Recuerden que esa es la notación que se utiliza para campos que apuntan hacia adentro de la página. Y tenemos ahí también algunas dimensiones, esos 50 centímetros que es la separación entre los rieles y que vamos a poder considerar también como la longitud de la barra, ¿sí? Y ahí hay una velocidad de 2 metros sobre segundos. 2 metros sobre segundo más bien. Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza necesaria para mover la barra hacia la derecha y que mantenga su rapidez constante? Esa sería una primera pregunta, y una segunda pregunta tiene que ver con la energía y que en donde nos preguntan que cuánta energía por segundo se va a estar disipando en el resistor. Recuerden que energía disipada por unidad de tiempo tiene unidad de watts. Entonces en la segunda pregunta vamos a estar hablando de watts. Pero bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. Primero hay que resolver eso. Y aquí está un esquema donde, bueno, está el campo magnético, tenemos los 3 ohm del resistor y esta barra que se desplaza hacia la derecha. Fíjense que el campo magnético está interactuando con esta que constituye un circuito cerrado. Este es al final de cuentas es una espira, ¿sí? De una sola vuelta que está conformada por los rieles y la barra desplazándose hacia la derecha. Bueno, esto, como el desplazamiento implica que cada vez van entrando más líneas de campo magnético dentro de esta área, esto pues implica una variación en el flujo de campo magnético por unidad de tiempo, por lo que va a aparecer una corriente, ¿sí? en estos rieles y en la barra que va a estar circulando, y esto es debido a esta ecuación de acá arriba, que es al final la simplificación de todo lo que dije previamente y que se llama la FEM de movimiento. Esto es un fenómeno que se da en este tipo de flujos que se deben al desplazamiento de una barra que va agrandando el área. Si aquí no es que esté rotando una espira, sino que se va agrandando el área debido al movimiento, en este caso de la barra naranja que les muestro aquí. Bueno, entonces vamos a poder calcular esa FEM con la información que tenemos. Sin embargo, lo que nos preguntan es esta fuerza, así que va a ser una fuerza magnética
Bueno, más bien no nos preguntan en realidad la fuerza magnética, sino la fuerza que debe contrarrestar a esta fuerza magnética, y que al contrarrestarla pues nos va a permitir tener una barra que se está moviendo a velocidad constante. Entonces, pues si calculamos la fuerza magnética y cuál es su magnitud, sabemos que si aplicamos una fuerza igual a eso, a la barra, pues la barra se va a seguir moviendo a velocidad constante hacia la derecha. Cuando digo apliquemos una fuerza igual a la fuerza magnética, también quiero decir que esa fuerza que aplicamos tiene que ir en sentido contrario a la fuerza magnética para poderla cancelar. Ahora sabemos que la fuerza magnética sobre una barra, o podríamos irnos a temas anteriores y esta barra modelarla como un alambre que lleva corriente. Si recuerdan, esa fuerza está dada por esta ecuación que involucra la corriente, la longitud de la barra y la magnitud del campo magnético. Un campo magnético que es perpendicular a la barra, por eso puedo simplificar la ecuación de esta manera sin el producto cruz. Y tenemos la FEM de movimiento. Aquí lo primero es calcular esa FEM de movimiento que ya les había mencionado anteriormente, y con eso podemos sustituir para la corriente utilizando la ley de Ohm. Tenemos una corriente de 0.05 amperes que se van a poder usar aquí en la ecuación para la fuerza magnética, y así obtener la magnitud de la fuerza que necesitamos aplicar hacia la derecha para que esa barra se pueda seguir moviendo a velocidad constante. Entonces esa corriente se sustituye ahí, y esta es la fuerza que estábamos buscando, que también podemos expresarla como 4 milinewton. Ahora, en cuanto a la potencia, esta es la ecuación o una de las ecuaciones con las que se puede expresar la potencia, que es un producto aquí de la corriente por el voltaje que circula, o por el voltaje al que está conectado el resistor más bien. Sabemos que está circulando una corriente de 0.05 amperes y que en los extremos del resistor podemos medir un voltaje de 0.15 volts debido a la FEM de movimiento. Así que vamos a tener una potencia de 0.008 watts, es decir, 8 milijoules disipados por segundo. Y con esto pues tendríamos la respuesta a las dos preguntas que nos hacían en un principio.